Hace unos días me enteré que Wilcom habría lanzado una nueva versión de su programa para diseño de bordados. Así que entré en su página web para averiguar de qué se trataba, pero me encontré con tres grandes sorpresas. Número uno, desde la página oficial puedes descargar el programa oficial gratis para que lo uses por 14 días. Número 2, ahora puedes alquilar el programa por mes, como si fuera un servicio como Netflix, cosa que es bastante útil teniendo en cuenta que el programa siempre ha sido costoso. Esta es una forma más asequible y económica de poder utilizar el programa sin necesidad de tener que hacer una gran inversión desde el inicio. Así que en este video te enseñaré cómo descargarlo e instalarlo para que tú también puedas aprovechar estos 14 días de prueba. También te voy a contar qué novedades o qué funciones nuevas encontré en el programa cuando lo probé. Obviamente también es muy importante que te cuente cuánto es el precio de la suscripción mensual. Y también te daré mi opinión personal si yo creo que vale la pena o no. Y para mí uno de los más grandes descubrimientos que he hecho este año, te lo contaré al final del video. Lo primero que tenemos que hacer para poder descargar el programa es acceder a la página web oficial de Wilcom, que es wilcom.com. Podemos seleccionar la bandera de España para poder configurar el idioma en español. Tenemos que tener un usuario registrado en la página, así que le damos clic a iniciar sesión. Y aquí nos aparece el formulario para iniciar sesión. Si no tienes una cuenta, puedes cliquear en la parte de abajo para poder crear una cuenta nueva. Puedes seleccionar el idioma en español y puedes rellenar los datos como el nombre, correo electrónico y colocar una contraseña. Darle siguiente. Esto te va a enviar un correo electrónico y simplemente tienes que darle clic para verificar. Como yo ya tengo una cuenta registrada, simplemente le doy a iniciar sesión y coloco acá mi correo electrónico y mi contraseña. Así se verá la página ya una vez hayamos iniciado sesión, así que simplemente le damos clic para poder acceder a descargar la prueba gratuita. Aquí nos muestra las características con las que cuenta el programa y nos permite descargar cada uno de los niveles que tiene este software. Al darle clic aquí puedo ver que ya está iniciada la descarga, simplemente voy a esperar. Una vez finalizada la descarga puedo abrir directamente la carpeta de descargas para poder ejecutar el archivo de instalación. Así que le doy clic derecho y le doy a ejecutar como administrador. El proceso de instalación es bastante sencillo, no es nada complicado. Vamos dejando que vaya cargando la configuración. En esta parte simplemente nos da la bienvenida al proceso de instalación y le damos clic en siguiente. Aquí nos muestra los términos y condiciones de la licencia. Básicamente nos va mencionando que no podemos generar copias del archivo ni piratearlo. Bueno, si no los aceptamos no podremos hacer la descarga, así que le damos clic en aceptar y le damos en siguiente. Vamos a darle a dejar habilitada la instalación completa y le damos en siguiente. Simplemente seleccionamos o verificamos el idioma que ya está seleccionado por defecto, que es español. Puedes seleccionar cualquiera de los otros idiomas y simplemente le das clic en siguiente. Aquí nos permite seleccionar la carpeta donde se va a instalar el archivo. Tú lo puedes dejar en la carpeta del disco local C, que es el que por lo general se hace en instalación. Yo, como tengo ese disco un poco lleno, simplemente voy a seleccionar el disco local D y le doy en aceptar y siguiente. Le damos clic finalmente en instalar. Aquí simplemente es cuestión de esperar. Este proceso puede tardar varios minutos dependiendo de las características de tu computador. Van a aparecer varias ventanas y a cerrarse en el proceso de instalación, así que no te preocupes, es algo totalmente normal. Ya podemos ver que se nos muestran aquí los iconos del programa. Aquí nos va a pedir si deseamos reiniciar el equipo ahora o después. Le damos reiniciar. Aquí voy a grabar esta parte con el celular para que veas que aparece simplemente una ventana que dice que ya tenemos el software instalado. Le damos clic en aceptar y ya tenemos el programa instalado. Ya podemos darle doble clic al icono del programa y nos abre esta ventana. Aquí simplemente nos toca colocar el correo y la clave que colocamos en el usuario que registramos en la página de Wilcom. Aquí vemos que nos muestra que nos quedan 14 días de prueba y nos muestra cada uno de los niveles del programa. Nosotros vamos a probar Designing, aunque los puedes probar todos, pero Designing contiene todas las funciones. Y aquí vemos cómo se nos abre el programa. El programa es un poco diferente visualmente de las versiones anteriores. Como me pedí de usuario para poder registrarme, quiero probar si funciona sin conexión, así que voy a la parte del icono de la casa y desconecté el internet. Ahora me muestra que no hay conexión en internet, pero el programa funciona correctamente. Voy a probar trazando unas cuantas puntadas y veo que el programa me permite trazar los objetos de bordado sin ningún problema. Me permite guardar también, así que no es necesario que tengas conexión a internet
en el momento en que lo estés utilizando. Me permite abrir la biblioteca de diseños donde me muestra algunos diseños que trae el programa como tal incorporados, y también me permite abrir los diseños que yo tengo guardados en mi computador. Quiero revisar un poco unas novedades que en la página web menciona que son características adicionales. Así que bueno, voy a crear un objeto aquí sencillo y voy a cambiar en la parte de propiedades del objeto las puntadas nuevas que se supone que trae. Una de estas es esta que dice ondulante. Este tipo de puntada se podía hacer en las anteriores versiones del Wacom, aunque un poco de forma más manual. Aquí lo hace como de una forma más directa, sin tener que cambiar tanto las configuraciones. Así que a esta figura circular le aplico también la misma opción y veo cómo se ve. La verdad es que de pronto se puede aplicar para sombreados o para darle como un aspecto degradado a algunos objetos. Veo también este tipo de relleno de espiral que también lo podía hacer en las anteriores versiones del Wacom, simplemente que tenía que de pronto tomar más pasos y hacer modificar más parámetros para poder hacerlo. Así que ahora de pronto esto lo incluye en una forma más sencilla de elaborarlo. Voy a importar esta imagen porque hay varias funciones que quería probar. Por ejemplo, hay una función de vectorización automática, y al darle clic en esta función simplemente me crea puntadas de una imagen, en base a una imagen. Aquí puedes ver cómo los creó y es una opción rápida. Lo que sí es que algunos objetos los hace bien, pero otros definitivamente no hace bien las líneas de dirección, ni configura bien los parámetros. De pronto es una opción rápida, pero para personas que tengan ya un conocimiento, esta herramienta pues no es que sea necesariamente útil. Esta sí me pareció útil. Esta genera contorno. Simplemente selecciono la herramienta y debo darle clic a cada uno de los objetos que yo quiero que cree un contorno o puntada plana. Así que voy a ir dándole clic a estos objetos y puedes ver cómo en el color del objeto va generando el delineado. Voy a apartar la imagen para que puedas ver que los objetos que cliqué pues les creó el delineado en pespunte o en puntada de corrido. Así que esta herramienta sí me parece bastante útil para hacer diseños de pronto rápidos y sencillos, o crearle un borde a un diseño, a un objeto, y que no quieras creárselo manualmente. Ahora voy a importar una imagen que de pronto tiene muchos más detalles, sombreados, brillos, degradados, para probar esta herramienta. Esta herramienta lo que me permite es crear una vectorización automática a base de una foto. Como puedes ver aquí sacó un duplicado de la imagen, pero en puntadas. Hace puntadas como si fueran estilo hechos a mano. De pronto no todos los detalles se ven muy definidos. Me imagino que eso depende también mucho de la imagen. Pero hay muchas personas que de pronto no tengan idea de vectorización o no sepan mucho de manejar el programa, les puede resultar útil. Lo que sí es que me parece que lo genera muy pesadas en puntadas. Por ejemplo, este objeto tiene 66.400 puntadas en un diseño de menos de 15 centímetros. Así que la verdad es que ya probando las novedades que dice que trae el programa, no siento que traiga de pronto muchas cosas nuevas, simplemente son como mejoras de otras funciones que ya estaban incluidas en el programa. Entonces, de pronto las mejoras que puedo encontrar el programa es que han solucionado unos cuantos errores que se presentaban y que el programa es un poco visualmente más atractivo. Pero fuera de eso, no veo de pronto una gran cantidad de funciones nuevas. Claro, esto lo digo desde el punto de vista de una persona que tiene más de 15 años diseñando. De pronto para una persona que tenga conocimientos básicos, estas funciones van a ser mucho, pero muy útiles, porque se les hace complicado hacerlo manualmente. Designing tiene un costo bastante alto de $4.000, pero la ventaja y la novedad que encontré es que ahora te permite hacer un pago mensual. Es decir, que tú puedas adquirirlo como servicio. Por cada mes que pagues vas a poder seguir disfrutando del programa. Este tiene un costo de $149 al mes. Es un costo que, dependiendo de tu país, puede ser asequible o muy costoso. Pero sí es verdad que es mucho más asequible que hacer una inversión de $4.000. Ahora, revisando unos últimos detalles en la página, de una investigación que estaba haciendo para poder publicar el video, encontré un pequeño detalle.
En la parte de productos de Wilcom hay una sección donde dice que ofrecen un programa el cual está pensado en digitalización de bordado para personas que tienen conocimientos básicos. Este programa se llama Hatch y tiene la opción que tiene una prueba gratis de 30 días. Se encuentra disponible por solo $1,100 y aún así tiene una opción de pago de $99 al mes por un año. Es decir, tú puedes pagar $99, casi $100 a lo largo de un año, es decir, 12 meses, pero al final el programa termina siendo tuyo. Esto fue una gran sorpresa que me encontré. Así que lo que voy a hacer en los próximos días es que voy a tomar la prueba gratis de 30 días de Hatch, voy a revisar el programa y voy a ver si encuentro que el programa es una versión que permita trabajar los diseños de bordado de una forma más sencilla y asequible para personas que son aficionados o principiantes en el bordado. Ya en varios videos anteriores muchas personas me han dicho que gracias por los videos, que les enseño mucho, pero que se les hace bastante complicado aprender y dominar Wilcom. Este programa Hatch es pensado, o la publicidad dice que es pensado para personas principiantes, así que debe ser un poquito más básico y fácil de aprender. Luego de probar este programa voy a sacar un video donde te voy a mostrar y te voy a concluir si en verdad Hatch es un programa que yo pueda recomendar y si las opciones de pago están disponibles para Latinoamérica. Así que nos vemos en el próximo video. Chao.